Dicen que una madre es lo único seguro en esta vida, y yo lo creí durante años, porque así me educaron, pero también es de decir que mi madre me sostuvo, me crió, pero de una manera que me asfixiaba, como si ella me sostuviera del cuello, quitándome el aire, porque mi madre fue una mujer que fue controladora y que difícilmente me iba a dejar decidir libremente en mi vida. Me llamo Raquel y fui la única hija de doña Lola. A su lado, teníamos un negocio de comida. Yo crecí en ese lugar, trabajando, atendiendo a gente que llegaba a disfrutar de ricos platillos, sobre todo comida mexicana tradicional. Ya saben, pozole, tamales, tacos, esa fondita era nuestro mundo. Ahí dentro yo desayunaba, y cuando regresaba de la escuela hacía tarea. Ahí escuchaba cómo mi mamá se peleaba con los clientes, cómo fue forjando un carácter muy duro, pues al ser una mujer que no tuvo buena suerte en el amor, y para mejor decirlo, con mi padre, ella tuvo que aprender, tuvo que endurecerse. En ese lugar también aprendí que la vida no se mide por los días festivos, por los cumpleaños, sino por cuántas mesas alcanzas a atender en un día, porque de aquel lugar dependía nuestra estabilidad económica. Por ende, es que mi mamá, ya cuando yo empecé a crecer más, ella constantemente me decía que aquella fondita sería mi herencia, que cuando ella faltara, yo debía saber bien de todo a todo para que pudiera seguir con el negocio y entonces no batallara en la vida. Aunque me gustaba trabajar ahí, yo tenía una visión distinta. Yo quería estudiar, quería casarme, no ser una mujer solitaria y amargada, pero mi mamá constantemente me decía que ni se me ocurriera tener novio, que yo me iba a quedar con ella, a cuidarla cuando envejeciera, porque ella ya me había dado mucho, toda la vida, como para que le pagara con el desprecio. Y con el tiempo esas frases se volvieron una sentencia, una cadena que yo no podía romper, porque de verdad que mi madre me hacía sentir miedo. Ella me hacía darme cuenta que yo no tendría vida propia, que mi futuro era ese mandil, las charolas y el techo donde mi mamá guardaba sus corajes. Para esto, con el tiempo, ya siendo yo un poco mayor, el primer novio formal que tuve se llamaba Iván. Era un buen chico, trabajador, no era rico pero muy decente. Lo llevé a casa con nervios. No sabía cómo reaccionaría mi madre al saber que una parte de mí quería algo distinto a lo que ella me imponía. Cuando se lo presenté, mi mamá lo miró de arriba a abajo y sonrió, pero de esas sonrisas que no son buenas, sino que esconden maldad detrás. Mi madre le preguntó a Iván qué tenía para ofrecerme. Ella le soltó la pregunta directo. Iván se puso rojo y yo le apreté la mano, queriéndole decir que aguantara, que mi mamá así era, pero ésta siguió, dando y dando como si estuviera interrogando a un ladrón. Le preguntó dónde vivía, cuánto ganaba, si tenía papás, si tomaba o utilizaba sustancias. Prácticamente hasta le olió el aliento. Así de descarada fue. Ese novio le aguantó esa tarde, pero no aguantó un mes conmigo. Terminamos peleando por tonterías, pero por tonterías que mi madre fue sembrando. Ella sutilmente se metió en nuestra relación. Lo hizo de una forma en la que yo no me daba cuenta, al menos no en ese momento, pero que más adelante lo descubriría. Pero estas cuestiones que hacía mi madre contra mí llevaban a que mis novios, o en este caso, que Iván, se empezara a convertir en un patán. Él empezaba a hablarme grosero, empezaba a despreciarme y al final terminó engañándome con otra mujer. Aquello me rompió el alma, porque mi madre finalmente terminaría teniendo la razón. Ella constantemente me decía que todos los hombres eran iguales, unos malditos, que al igual que mi padre, yo no encontraría un hombre decente, porque esos no existían. Pero ella lo decía en un tono muy raro, como si ella tuviera algo que ver, pero yo no entendía cómo. Después vinieron otros novios, Mauricio, luego Héctor, luego un par más que ni ganas me dan de recordar. Con todos ellos el patrón fue el mismo. Todo comenzaba muy bien, pero en cuanto conocían a mi madre, o ésta se daba cuenta de su existencia,
Recuerdo que mi madre dejaba de hablarme, se encerraba en su habitación. De pronto ella nomás parecía como que rezaba, como que hablaba sola. Empezaba a oler a incienso, a algo raro, a hierbas quemadas. Y todo esto bastaba para que, de un día para otro, mis novios se volvieran agresivos, tal como lo fue con Iván. Estos empezaban a tratarme como si yo fuera basura. Uno de estos incluso me golpeó, pero todos terminaban siendo unos patanes que me hacían daño. Finalmente esta situación me llevó a desconfiar, a olvidarme de la idea de casarme, de hacer una familia, de irme de esa casa. Yo a veces lloraba en silencio en la bodega del negocio, y mi mamá allá afuera, sirviendo platos como si nada, como si mi vida no le importara. Y como ella era la única persona que yo tenía cerca, porque hasta eso no tenía amistades, mi mamá simplemente me despreciaba, diciéndome que me dejara de lloriqueos, que me pusiera a trabajar. Pero yo no lograba comprender a mi madre. Ella era hermética. Podía platicar con los clientes de cualquier cosa, de fútbol, de política, de cualquier chisme, pero de su vida, nada. Nunca me habló bien de mi papá. De hecho, nunca me contó cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Ella simplemente, cuando salía al tema, decía que todos los hombres nomás servían para embarazar, para largarse, y eso era todo. Ella guardaba un resentimiento muy feo, y aparte de su hermetismo, también tenía unas ideas muy extrañas. Durante muchas ocasiones, en el negocio, justo antes de abrir, ella pasaba un ramo de hierbas por las mesas, murmurando cosas como oraciones extrañas. Encendía incienso o copal para que el humo penetrara hasta el último rincón de aquel lugar. Ella decía que era para limpiar el ambiente. También ponía sal en las esquinas, muy escondida, donde nadie la viera. Y aunque yo no creía en esas cosas de brujería o de santería, al menos podía admitir que el negocio nunca había tenido una mala racha, ni siquiera cuando el país entraba en crisis. Créanme que ni cuando la gente decía que ya no tenía dinero, dejaban de ir a comprar. Pero finalmente, yo tomaba aquello como solamente supersticiones de mi madre. Jamás le hubiera dado la importancia que debía, porque para mí la brujería no existía. Pero con esto me di cuenta de que mi madre, de alguna forma, usaba todo aquello para las cosas importantes en su vida. Con todo esto me fui rindiendo en el tema del amor. Me convencí de que mi destino era quedarme ahí, servirle a la gente en la fondita, hacerme vieja con el mismo olor a manteca en la ropa. Empezaba a mirar a las parejas en la calle, que se besaban, se miraban bonito, pero yo empezaba a sentir desprecio por ellos. Pensaba que solo eran gente tonta, que solo perdían su tiempo. En mi mente yo les deseaba que disfrutaran mientras podían, porque al final toda relación termina mal. Es una pérdida de tiempo. Pero entre tanta basura que mi madre me había metido, fue ahí que llegó un hombre más, algo que no esperaba. Ahí llegó Samuel. Él llegó un lunes como a las 2 de la tarde al lugar para que le sirviéramos un plato de comida. Él pidió un plato de guisado y me dio las gracias, mirándome a los ojos, y lo hizo como si hubiera quedado flechado. Yo soy mujer y tengo ese instinto de ver cuando un hombre siente un interés por una mujer, y aquel tipo estaba embobecido. Mientras tanto yo con mi amargura me dediqué a atenderlo, pero aquel muchacho Samuel no se rendiría tan pronto. Él volvió al día siguiente y después al otro. Conforme ya sabía mi nombre, me llamaba por este. Y así poco a poco empezábamos a hablar, con calma, sin prisas. Él tenía su negocio propio. Era de esos hombres que no era presumido, pero que se notaba que no le tenían miedo al trabajo, que era un hombre de respetarse. Sin darme cuenta yo ya me reía de sus chistes, de todas las vaciladas que me hacía, pero también eso no le gustaba mucho a mi mamá, quien se dio cuenta luego que ese muchacho me estaba pretendiendo. Me di cuenta de que me había enamorado de Samuel cuando por las noches yo solo pensaba en él. A veces soñaba de que él me invitaba a salir y tenía miedo de que no regresara a la fonda. Y caí en la cuenta de que a él sí le podría dar una oportunidad para empezar a salir. Para mi suerte, un par de días después, Samuel me invitó al cine. Yo muy contenta y entusiasmada le dije que sí, pero conocía bien las consecuencias.
Sin embargo, quería intentar por última vez. En cuanto se lo hice saber a mi madre porque tenía que hacerlo, a ella no le gustó mucho. Me chantajeaba con su vejez, con su cansancio, con sus dolores que se inventaba. Me restregaba que cuando ella muriera, ¿quién se ocuparía del negocio? Que si yo me casaba no iba a ser más que la sirvienta en la casa de cualquier hombre, de uno que en cualquier momento me podría botar a la basura. Yo tragaba saliva con miedo, porque en el fondo mi madre tenía algo de razón, pero yo tenía ganas de amar, de que me amaran, de que me hicieran el amor y me hicieran sentir una mujer valiosa. Yo también tenía ganas de vivir. Por suerte Samuel no se rindió. Él aguantó mis horarios, la poca disponibilidad que yo tenía. Lamentablemente, pues a mi madre eso no le gustaba. Por eso es que yo trataba de aprovechar. Me daba miedo de que, como las otras relaciones, de un día para otro, terminaran siendo un infierno para mí. Sin embargo, Samuel era distinto. Era muy callado, solamente hablaba para decir cosas interesantes, también para contarme chistes. De verdad que me hacía reír, y cuando por fin sentí confianza en él suficiente, me le entregué en cuerpo y alma. Aquella noche, después de salir del negocio, me di un baño y salí con él. Nos fuimos a tomar un trago, y esa misma noche, de mi propia voz, le dije en el oído que me hiciera el amor. Yo sé que esto, Samuel, puede sonar atrevido, que se escucha mal que una mujer lo pida, pero yo sé que te he estado conteniendo, quizá por miedo o por experiencias o traumas del pasado. Sin embargo, yo ya no me aguanto. Quiero que me lleves a un lugar donde estemos solo tú y yo. Quiero que me hagas el amor, que me hagas sentir mujer, que me demuestres cuánto me amas. Samuel no se la pensó 2 veces. Dejamos la comida y los tragos como estaban y nos subimos a su auto para ir a un motel. Ahí él, con toda la calma, besó mis labios, acarició mi piel una vez más. Yo sentía como mi ser, mi cuerpo se estaba secando, pero Samuel, con sus besos, con su tacto, me empezó a devolver a la vida, hizo brillar nuevamente mi espíritu e hizo vibrar mi cuerpo mientras me hacía el amor de una forma apasionada, como solo un hombre enamorado podía lograrlo. Aquello fue la prueba contundente que yo necesitaba, pero también en base a los valores de Samuel. Esa noche, él mismo me propuso matrimonio. No llevaba una sortija para ofrecerme. Sin embargo, él me dijo que, bajo sus creencias y por el amor que él sentía por mí, tras haber hecho el amor, él quería compartir su vida conmigo. Aquello me parecía muy extraño, pero la verdad es que lo acepté. Le acepté la idea de casarnos, porque yo ya estaba más que entusiasmada, enamorada y con ganas de salir de la vida que ya tenía. En fin, que aún casada podía seguir trabajando, podía seguir ayudándole a mi madre, podía empezar mi propia vida. Aquella noche lloré de la emoción, pero no contemplaba el miedo que mi madre no pudiera tomarlo de la mejor manera. Por eso es que, ese mismo fin de semana, tanto Samuel y yo fuimos a visitarla para hablar con ella y para que Samuel pidiera mi mano. Al llegar, mi madre no se veía de buen humor. Sabía yo que no era el momento, pero también era una realidad de que mi madre constantemente vivía así. Era muy raro encontrarla de buenas. Pero Samuel fue quien abrió la plática. Él le dijo que queríamos hablar con ella, y también muy directo. Le contó todo. Señora Lola, buenas tardes. Yo sé que le parece raro que estemos aquí, Raquel y yo, pero yo soy un hombre honrado, un hombre de palabra, responsable. Por ello es que quiero pedirle la mano de su hija. Raquel y yo queremos casarnos, y queremos tener su bendición. A mi madre aquello le cayó como una cubeta de agua helada. Se quedó fría. Por un momento pensé que no sabía cómo reaccionar, pero respiró muy hondo y después me miró y me dijo: creo que he sido muy dura contigo, hija. Jamás pensé que fueras a encontrar a un buen hombre, pero te aseguro de que si hubieras traído a un patán aquí ante mí, de inmediato te hubiera dicho que no. Sin embargo, te veo tan enamorada, tan entusiasmada, que ya no me atrevo a quebrantar esa felicidad que sientes. Y tú, Samuel, te ves como un buen hombre, responsable. Por lo que te conozco, sé que no le vas a fallar a mi hija. Por eso es que pueden contar con mi bendición. Yo quiero estar cerca de ustedes durante todo esto. Quiero vivirlo y ser feliz también,
porque al final, hija, prefiero que no hagas caso a todo lo que te he dicho, que vivas tu propia vida, que aprendas por ti misma, que descubras cosas que yo no hice por miedo, por el temor a fracasar. Así que, bendito sea Dios, les deseo todo lo mejor. Aquello me dio mucha felicidad. Me di cuenta de que mi madre por fin había soltado todo el dolor del pasado, que por fin me estaba dejando ser feliz. Ella nos abrazó e incluso comenzó a llorar, pero también debo dejar decir que, en mi estómago, algo me decía que las cosas no podían ser reales. Una especie de intuición me decía que tuviera cuidado, pero honestamente la emoción de todo lo que pasaba me hizo que la intuición desapareciera y que me enfocara simplemente en el momento que estaba viviendo. A raíz de aquel momento, Samuel se empezó a convertir en el consentido de mi madre. Ella había cambiado radicalmente y mi prometido empezó a venir más seguido a la casa. De verdad yo no lo obligaba, sino porque mi madre constantemente le invitaba a un café. Los domingos ella nos preparaba cosas para comer, mole o demás platillos que ella sabía y que le quedaban deliciosos. Y pues de aquí, Samuel se dejaba consentir. Sabía que a mi madre no se le podía decir que no, porque entonces se nos podía caer toda aquella confianza que habíamos construido. Sin embargo, mi mamá le servía porciones que eran muy grandes, como para 2 personas, y cuando Samuel terminaba, le rellenaba el plato sin preguntar. Le ponía tortillas de más, arroz, más carne, y cuando Samuel decía que ya no podía, mi madre soltaba una risa seca. «Ándele, mijo, nomás cómete un poquito más. Yo te veo bien flaquito, y pues así no le vas a rendir a esta muchacha, porque ahí donde la ves, a mí se me hace que te va a salir bien luchona. Vas a necesitar mucha energía para complacerla». Aquellos chistes de mi madre eran muy raros. Jamás la había conocido bajo ese humor. Pero bueno, mientras ella estuviera contenta con mi vida y con lo que estaba haciendo, para mí era suficiente. Nuestra boda estaba planeada para dentro de 8 meses. Aquello podría parecer mucho tiempo, pero es más o menos en lo que se planea una boda. De mientras fuimos comprando algunas cosas. Yo ya tenía incluso hasta mi vestido, pero Samuel ya había comprado un traje. Sin embargo, tuvo que comprarse otro, porque créanme que después de 5 meses, él ya no era el mismo. Había subido muchísimo de peso. De pronto ya le habían crecido los cachetes, luego la panza, las manos. Se le notaba la cara tan redonda, y eso a mí me preocupaba, que empezara a engordar tanto. Sin embargo, para él, aquello era gracioso. «No te preocupes tanto, Raquel, la verdad es que yo estoy bien contento así. Además es de saber que tu mami cocina de una forma que no puedo parar de comer. Todo lo que hace le queda rico, y espero que hayas heredado su buena mano, porque quisiera que también me cocinaras igual. Ya después te prometo que me meteré a hacer ejercicio. Tampoco quiero parecer un puerquito para ti, porque en una de esas hasta me andas haciendo carnitas en el negocio». Él lo decía riéndose y aunque yo entendía el humor, honestamente se me congelaba la sonrisa, porque más allá de que Samuel era buen hombre, a mí me gustaba mucho su físico. Sin embargo, mientras esto estaba ocurriendo, yo notaba que mi madre empezaba a entrar a su cuarto con mayor frecuencia. Empezaba a oler a esos inciensos y la escuchaba hablando sola. Yo le preguntaba que si todo estaba bien. Ella me decía que sí, que simplemente estaba acomodando unas cosas, pero nunca me abría la puerta. Con los días me di cuenta de que la amistad entre Samuel y mi madre se había vuelto mucho más íntima, porque en una ocasión que yo salí de compras un domingo por la mañana, cuando yo regresé, Samuel ya estaba en la casa, almorzando, y mi madre sirviéndole unas tortillas. Eso jamás había pasado. Samuel jamás había entrado sin mí a esa casa, y lo que más me había preocupado es que Samuel para diciembre ya había engordado mucho más. Él ya ni siquiera le cerraba la chamarra, de la camisa se le botaban los botones, le costaba tomar aire al subir las escaleras, y todo el día lo veía comer, por lo regular cosas que mi madre preparaba. «Ay, Samuel, ya párale, esto ya no es normal, estás comiendo mucho. De verdad me preocupa tu salud». A Samuel solamente le daba risa. Él se veía al espejo y se pellizcaba los cachetes. Con las 2 manos se agarraba un trozo de lonja de la panza y la mostraba en son de orgullo, porque decía que era un gordito feliz. Aquello de verdad ya me dolía.
Sentía que de alguna forma mi madre, con buenas intenciones, estaba destruyendo lo que yo tenía con Samuel. Anteriormente había sido con malas formas, pero ahora, con su carisma, le estaba haciendo mucho daño a mi prometido. Llegaría con esto la época de las posadas. Como bien saben, en México, a partir del día 15 de diciembre, se hacen celebraciones para rezar, para celebrar, para romper la piñata y para recibir a cambio dulces y demás convivencia. Esta es una tradición que tiene muchísimos años. Yo desconozco si se haga en otros países, pero aquí así pasa. Y una de esas noches, íbamos a ir con unos amigos de Samuel. Quedamos de vernos en un lugar. Yo ya estaba arreglada con mi suéter y mi bufanda, pero después de la hora pactada, pasó media hora, después una hora. Le estuve marcando y marcando a Samuel. Le mandaba mensajes, pero nada. No había respuesta de su parte. Al principio pensé que se le había hecho tarde, luego que se había enojado de alguna forma conmigo, y también pensé en lo peor, que me estaba abandonando, tal y como todos en el pasado. Esa noche ya no supe de él. Al día siguiente fui hasta su casa, con el corazón todo apachurrado, pero su mamá me juró que no lo había visto, que había salido desde la tarde, que ya había consultado con sus amigos y estos tampoco sabían de él. Era muy extraño. Él no era de los que de repente desaparecían, pero cuando llegué a mi casa, mi madre me vio entrar triste. Me preguntó por Samuel y yo simplemente le dije que no sabía, que algo raro estaba pasando, que Samuel parecía estar desaparecido. Pero mi madre, ella simplemente contestó con las respuestas que me había dado en el pasado. Ay, mija, pues espero que este no te haya salido como los otros. Ya ves que al principio todo bien y luego salen con sus chingaderas. Espero que Samuel no sea así, porque entonces se las verá conmigo. Y por ahora quita esa cara, por favor. Tenemos trabajo que hacer. Durante todo el día tampoco supe nada de Samuel. Por la noche yo lloraba en silencio. Y en la casa de Samuel tampoco sabían algo. Su madre también estaba preocupada. Había una gran incertidumbre. Mientras tanto, yo no tenía ganas de trabajar, de hacer nada. Pero a mi madre, justo en esa temporada, se le ocurrió hacer una venta de cena especial. Ella mandó a hacer un pequeño letrero en el cual se anunciaba una cena navideña especial, en el cual iba a dar buenos precios, iba a tener más variedad. Para aquello estuvo todo muy pesado, y ella, con el pretexto de que me vio muy triste, me dijo que no era necesario que le ayudara a preparar, que ella podía sola, con que tuviera buena cara para ayudarle a atender, con eso le bastaba. La verdad es que le tomé la palabra. Yo estaba destrozada, con los planes tan avanzados de boda. El que Samuel no apareciera, para mí era algo que me mataba, que acababa con mis ilusiones y mis esperanzas. Llegado el día de aquella dichosa cena especial en el negocio de mi madre, la gente empezaba a llegar. Se empezaron a llenar las mesas, empezamos a servir y la gente estaba muy contenta comiendo. A mí me empezó a dar un poco de hambre y recuerdo que destapé la olla, tomé un tamal de chile rojo con carne de cerdo y empecé a comerlo. Aquella carne tenía un sabor distinto, ligeramente más dulce, un poquito más duro. Levanté un poco la vista y vi a mi madre sonriéndome desde la cocina, con los ojos brillosos de la emoción. Yo no supe por qué, pero de alguna forma sentí miedo, mucho miedo. Aquella noche fue todo un éxito. La gente felicitaba a mi madre por su buena mano, por su gran sazón. Algunos incluso le pedían en broma la receta, pero mi madre, muy a su estilo, los mandaba a la fregada. A todos parecía también que nos preocupaba la desaparición de Samuel, excepto a mi madre. Ella no preguntaba, no investigaba. No se le veía angustiada. Parecía como si la desaparición de mi prometido para ella fuera un pequeño detalle más, como cuando se le acaba el gas, o como cuando se le olvidan las llaves de la casa. Yo sí estuve moviéndome. Fui a su casa con sus amigos, a los lugares donde él solía estar, a su trabajo, pero tampoco abría el negocio. Lo de Samuel era muy raro. La policía ya estaba investigando, porque la madre de Samuel puso una denuncia de desaparición. Se manejaban muchas teorías, que lo habían desaparecido porque no pagaba piso, que lo habían secuestrado, infinidad de cosas. Pero al final la policía no tenía pistas y todo parecía que iba a quedar en nada, que le iban a dar carpetazo al caso. Pero un par de días después de aquella
cena especial de mi madre. Recuerdo que ella cayó muy resfriada. Estaba muy mal con fiebre. Por lo tanto, sin que ella me lo pidiera, yo entré al cuarto de atrás de la casa, donde teníamos todas las cosas para preparar los platillos. Teníamos los refrigeradores, las tablas de picar, los quemadores para las ollas. Y esa mañana, justo al abrir la puerta, encendí la luz y justo de estar indagando entre las cosas que necesitaba, de pronto vi en el piso un pequeño mechón de cabello. Aquello me pareció muy extraño, pero a la vez familiar, porque aquellos eran un tanto ondulados, idénticos a los de Samuel. No sé por qué, pero aunque aquello no daba noticia de nada, sentí que la sangre se me subía, porque no había razón de que aquello estuviera en ese lugar. Traté de calmarme y seguir en lo mío, pero entonces, cuando abrí el congelador más grande, fue un poco complicado porque mi madre le había puesto un candado, pero yo sabía bien dónde mi madre guardaba sus cosas, así que conseguí la llave y abrí aquello. El frío del congelador me dio un golpe muy fuerte, y dentro de este vi todo lo usual, las bolsas de carne congelada que teníamos, pero también noté que al fondo había una bolsa negra, algo pesada. Mi madre jamás metía bolsas de ese tipo, así que por curiosidad y por intuición, saqué aquella bolsa, la coloqué en el piso y la abrí, y ahí, créanme que se me apagó el mundo. Había huesos y pedazos de carne congelada, pero esos huesos no eran de res, eran de algo aterrador, porque eran de persona, así es, eran huesos humanos. Y como si el destino quisiera rematarme, cuando vacié al piso todo aquello para ver de qué se trataba, ahí dentro estaba la playera que le pertenecía a Samuel. Era una de sus favoritas. También estaba bien doblado uno de sus pantalones. Dentro de su billetera. Ya no había nada más que indagar. Mi madre, de alguna manera, había conseguido engatusar a Samuel y lo había llevado hasta el cuarto de cocina para ahí darle muerte y posteriormente cocinar con su carne. Me daba asco pensar en la idea de que mi madre se había dedicado a engordar a mi novio para después utilizarlo, para matarlo y venderlo en la cena. Ahora entiendo por qué me pidió que no le ayudara a cocinar, solamente a servir. Rápido, marqué al 911 con los dedos entumidos. La patrulla llegó muy rápido. Entraron conmigo, revisaron y pidieron refuerzos. Yo temblaba como una niña asustada, pero cuando mi madre se alteró de ver que los patrulleros entraron, ella bajó las escaleras sintiéndose muy mal, y en eso, al saber lo que estábamos encontrando, ella intentó escapar, pero los oficiales la alcanzaron justo afuera de la casa. La tiraron al piso sin piedad, la esposaron, y ahí le vi su cara, su verdadera cara. Ella no sentía coraje ni tristeza. Era como si hubiera quitado algo de su camino y esto le trajera paz. La casa se volvió la escena de un horrible crimen. Revisaron todo y encontraron más bolsas, cuchillos, registros de la muerte de Samuel. Pero también, más allá de que esto ya era aterrador, en la habitación de mi madre se encontraron cosas de brujería, un altar, algunas fotografías con alfileres, listones amarrados, velas negras consumidos y algunas papeletas escritas con tinta roja, en donde se mencionaban varios nombres de personas, algunas que yo no conocía, pero también estaban escritos los nombres de mis exnovios. Había incluso un par de fotos de ellos, algunos con la boca cosida con hilo, y había varios cuadernos con rezos, con instrucciones para hacer brujería, y muchas de estas brujerías hablaban de controlar gente, de someterla. Ahí supe que mi madre había destruido todas mis relaciones anteriores con brujería, que ella había influido en que aquellos se convirtieran en patanes. No sé por qué con Samuel no hizo lo mismo, por qué actuó diferente. Mi madre nunca quiso decirme nada. En el juicio ella no lloró. Dijo que todo lo había hecho por mí, porque Samuel era un riesgo, que me alejaría de ella, que mi verdadera vocación era seguir con el negocio a como diera lugar. Pero me di cuenta que yo ya no hablaba con mi madre, hablaba con un monstruo. A mí me investigaron como si yo también fuera la culpable. Me hicieron muchas preguntas y aquello me ponía muy mal. Yo no entendía cómo se me podía considerar también parte de aquella monstruosidad, pero finalmente mi madre colaboró mucho para que no me encerraran. Sé que debo agradecerle por ello, porque de no haber sido así,
seguramente también se me hubiera culpado de ser su cómplice y estaría encerrada. Esto que les estoy platicando es algo realmente horrible. El negocio quedó clausurado y tuve que vender esa casa. Tuve que irme a otro lugar, a empezar de nuevo. Seguí con el negocio de la comida y hasta la fecha lo sigo haciendo. De alguna forma, las profecías de mi madre se cumplieron, porque sigo trabajando en lo que ella quería que yo hiciera. Sigo siendo una mujer sola. Se me ha amargado la vida. Poco a poco y cada día me he ido convirtiendo en una versión de mi madre, una que ya no lucha por buscar felicidad, sino por solo sobrevivir. Tengo mucho miedo de hacer mi vida con un hombre, y aunque no soy muy vieja, sé que aún tengo la esperanza, pero también tengo mucho temor, porque he tenido experiencias en esto, y hasta los buenos hombres se corrompen. Por eso he decidido mejor quedarme así, envejecer sola. No importa que se me amargue la vida, prefiero eso a vivir nuevamente una decepción, porque mi madre ya me dio muchas, y mis relaciones amorosas también. Ya no creo que haya una fuente de felicidad para mí. Simplemente quiero seguir sobreviviendo, porque la muerte también me aterra. Me siento enjaulada en una realidad que simplemente me abruma, que me aplasta cada día. Sobre todo, el hecho de recordar lo que vi en aquella bolsa, el darme cuenta de que aquellos restos que parecían basura humana, alguna vez fueron una persona que me besó, que me prometió cosas hermosas, que me hizo el amor. Me di cuenta de que la vida es tan frágil que en un momento puede parecer lo más insignificante. Espero que Samuel esté descansando en paz, que Dios lo haya acogido en sus brazos, porque para mí sigue siendo horrible pensar que mi madre lo embrujó para engordarlo, para cocinarlo en Navidad, para darle la peor de las muertes, el peor de los finales, porque es una realidad que hay gente horrible, gente monstruosa, que es peor que el diablo, y que muchas veces esa persona estará en nuestra casa, muy cerquita de nosotros, dispuesta a destruirnos la vida, a acabarnos, a mostrar la peor de las crueldades. Y aunque me duela, a mí me tocó vivirlo, y ese peor enemigo lo tuve al lado de mi madre.